Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Tenemos con nosotros al ministro Rafael Sánchez Cárdenas, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, designado recientemente ministro de Salud Pública, y por lo tanto, como recién llegado, pues tendrá muchas cosas que decir, porque hay todo el nuevo para usted. Aunque usted es un hombre de la salud, usted ha estado siempre dando seguimiento a esos temas. Pero ahora sí, nos interesa saber su apreciación sobre cuáles son los temas fundamentales de la agenda de salud del país. Vemos al presidente Danilo Medina, que anda todos los días con la darga al brazo, como decía el Quijote, y la lanza en el ristre, inaugurando hospitales, centros de diagnóstico, etcétera, como parte de un plan global. Es bueno que la gente conozca también cuál es ese plan global, cuáles son las líneas maestras que estamos trabajando, a la luz de todo el ruido, además, que hace muchísima gente aquí, que tiene medios de comunicación para desarrollar una agenda apocalíptica, que si se hunde el pavimento en una calle que tiene 400 años, dice que es que nosotros nos estamos hundiendo por esa furnia, cuando la realidad es que poco les pasa a unas calles que tienen casi 500 años y que están en un terreno, además, de roca caliza que se va diluyendo con los años. Entonces, pero bueno, estamos en ese país, es un país de gente escandalosa que vive de eso, del escándalo, y necesita el escándalo y lo promueve. Y bueno, lo importante es la orientación y saber cuál es el plan maestro que desarrolla el Estado y el gobierno del presidente Danilo Medina en materia de salud en la República Dominicana. Y bueno, manos a la obra, como dice el presidente. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quiero es saludar a toda la empleomanía del canal, con la que siempre estuvimos de cerca trabajando por un buen tiempo. Buen tiempo, claro. Usted de manera que estoy en casa y en casa voy a hablar. Mire, el presidente de la República ayer resaltaba el gran esfuerzo que se está haciendo de modernización del sistema de salud de la República Dominicana. Y ese esfuerzo que se está haciendo tiene varios componentes. Es decir, estamos hablando de un sistema que tiene múltiples componentes. Uno de ellos tiene que ver con la infraestructura de los servicios hospitalarios. Todo este país sabe las pésimas condiciones en que estaban en el año 2012, cuando el presidente llega, los hospitales públicos. Y se ha iniciado toda una batida de reconstrucción de hospitales, de los que quedan 22 ya por concluir, de remodelación o construcción nueva de infraestructura con tecnología nueva. Lo que se está viendo en los hospitales públicos hoy es algo que incluso es motivo de envidia en los propios centros de atención privada, porque tienen todo. Es decir, en los hospitales públicos, si usted se iba a hacer una radiografía, tenía que ir a un centro privado a hacerse la radiografía. Si se iba a hacer una sonografía, tenía que ir a un centro privado a hacerse la sonografía. Los hospitales ya tienen no solamente eso, sino tomógrafos incluso, en muchos hospitales de la República Dominicana. De manera que cada vez más vamos cambiando esa vetusta idea, esa imagen vieja de viejo hospital que teníamos, como se llamaban en los años 80, los depósitos de enfermos. Todo eso, cuando usted va a los nuevos hospitales, se está dando cuenta que está en presencia de unas estructuras totalmente remozadas, totalmente nuevas, totalmente tecnologizadas, incluso hasta los pisos son diferentes, que se están haciendo con nuevas aleaciones y materiales que son reactivos a las bacterias. De manera que toda esta labor que el presidente destacaba ayer va acompañada con hospitales, centros de diagnóstico,
más las estancias infantiles que ayer se estaba inaugurando, una también en Asua. Fíjese que son todos los componentes juntos, pero simultáneamente hay que decir de que nunca antes en el país la cobertura que tiene la seguridad social tiene la que ha alcanzado actualmente. Cerca de 76% de la población ya está en la seguridad social. Lo que significa que esto es un cambio radical en el modelo de atención en la República Dominicana. Si a eso usted le agrega uno de los componentes más difíciles que tiene la prestación de servicios, que es el tema de los medicamentos. Buena parte del costo de la prestación de salud tiene que ver con medicamentos. No menos de un 40% del costo. Se va en medicamentos. Y medicamentos que cada vez son más caros. Por eso el gobierno lanza la política con Promesecal de los medicamentos esenciales. Y ha establecido una red nacional enorme, gigantesca, que sigue en expansión, para poner a la mano de los ciudadanos los medicamentos esenciales. Fíjese que si usted va a una farmacia normal y busca un patentizado, el costo de ese patentizado para una aspirina es mucho mayor que la que vende Promesa. Si usted va y busca un antihipertensivo en una farmacia de nombre comercial, un patentizado, es mucho, pero con mucho más caro que el que Promesecal está llevando a la población. Teniendo la misma calidad. El principio activo es el mismo. Por tanto, esa es justamente la política que lleva a cabo el gobierno, articulada, que va mejorando el acceso de la población a mejor servicio de salud, a mejores medicamentos y más barato, que está produciendo un ahorro de bolsillo significativo a la población. Y esto es un fenómeno que mucha gente no quiere porque pretende hacer política, y algunos de ellos que han vivido permanentemente bajo un estado de pesimismo permanente, aquellos mismos que incluso no creían en la República y sus capacidades, y que a veces viven todavía pensando exactamente como creían los que se oponían a Duarte, ahora tenemos gente también igual, que no creen las posibilidades de un país que está cambiando y ante sus ojos está cambiando, pero no quieren ver los resultados que se están exponiendo permanentemente. Y el presidente lo decía ayer, es decir, en un fallo de construcción de un hospital, que es uno, en tantos hospitales y unidades que se han inaugurado, que son nuevas, que están ahí, se empieza a hacer todo un escarceo en ese sentido. Y usted señalaba el caso del Padre Villini, que es una construcción en la zona colonial. Es una zona de por sí expuesta al movimiento sísmico y la erosión de las aguas, que es el caso que se ha producido. Es un hospital que tiene un problema de agua soterrada debajo de sus cimientos, que ha erosionado la base de sustentación de la estructura. Y eso no sé cómo los ingenieros lo van a resolver, buscarán una solución, de lo contrario es algo que habrá que demoler antes de que se produzca el derrumbe de la estructura. Así es que nosotros vamos en esa dirección que el presidente viene marcando desde el principio. El ministerio en este momento tiene algunas, ejes básicos de trabajo que se están desarrollando. Uno de ellos es la conclusión de la evaluación del Plan Decenal de Salud, que es donde están las grandes políticas sanitarias de la República Dominicana. Estamos terminando la evaluación del anterior y es para empezar la formulación del nuevo Plan Decenal que necesita el país. Siempre se ha hecho, nosotros en este caso particular, desde el Ministerio estamos empeñados en que el nuevo Plan Decenal sea un plan decenal orientado a resultados. Le pongo muchas cosas, indicadores de que estamos fallando en estos campos. Ayer, investigando con relación a la mortalidad materno-infantil, o neonatal principalmente, revisando los datos anteriores, lo que estamos mirando era una permanencia de una data exactamente igual, una línea continua, ¿verdad?, chata,
en más de 10 años de acción sanitaria y de inversión pública. Y sin embargo la mortalidad materno-neonatal sigue exactamente igual. Con cooperación internacional, con intervención, con planificación, y sin embargo no modificamos uno de los indicadores de desarrollo más importantes medidos internacionalmente. Entonces esto, por eso siempre digo que es un factor clave y el gobierno está empeñado en cambiar este indicador de manera sí o sí. Y estamos precisamente en la preparación de un gran plan nacional de confrontación de este problema, porque definitivamente tenemos que cambiar la línea actual de comportamiento de la mortalidad neonatal en la República Dominicana, que se sitúa en 104 promedio. ¿Por cada 1000? Por cada 1000 nacidos vivos. E igualmente la neonatal, que representa el 80% de la mortalidad infantil, es neonatal. Y se da en los hospitales, se da en procesos institucionales y bajo las manos de los profesionales de la salud de la República Dominicana. Entonces, este es un componente fundamental de las acciones que el gobierno va a trabajar. Si nosotros logramos reducir la mortalidad neonatal, estamos dando un golpe importante, no solamente a la calidad de vida del recién nacido, sino también a la mujer dominicana que está siendo afectada por estas calamidades. Estamos dándole un apoyo a esa gente. Así es. A esa agenda. Fíjese que es tan importante todo esto. Han pasado los años, y esto viene de más de 30 años. Y este es un factor como que siempre se ha dejado, sí está alta, y estamos en el fondo allá junto a Haití, en estos indicadores. Entonces aquí no hay campañas que hablen de esa cercanía con Haití, en esta data. Sobre todo aquellos que viven con esa preocupación debieran tener una acción de comunicación y de preocupación social mucho más importante. ¿Cómo se explica que hayan fallado las decisiones, las medidas, los planes, etcétera, en que en 10 años no hayamos podido llevar eso a una tasa aceptable? Yo creo que hay varios factores. Estos son factores es una explicación multifactorial, pero desde el punto de vista de la acción pública, yo creo que en materia de la planificación hemos fallado significativamente porque no ha estado acompañada con primero, las evaluaciones intermedias de los planes decenales. Segundo, que los POAS tengan que responder necesariamente y tengan los instrumentos de evaluación permanente que expresen la vigilancia y la rectoría del ministerio. Los POAS son los planes operativos. Los planes anuales operativos. Allí tiene que estar plasmada el conjunto de actividades que se van a llevar a cabo por cada una de las dependencias del ministerio, que den garantías de resultado a la sociedad en cada uno de sus componentes. Y en este caso específico, una de las cosas que he notado que faltan son instrumentos de medición permanente para el ejercicio de la rectoría. Es decir, se ha hecho una división del Servicio Nacional de Salud y la rectoría que sigue siendo el ministerio. Pero esa rectoría no cuenta en este momento y por primera vez estamos articulando, fuera de los protocolos desde luego. El protocolo es una indicación para que el servicio cumpla y siga la forma de dar la atención, la prestación de servicio. Ahora bien, la rectoría tiene que garantizar que eso que se está entregando al servicio se cumpla efectivamente. Que el cuerpo de salud que está en los hospitales y clínicas privados se esté acogiendo a los protocolos sanitarios que se han establecido. Pero eso necesita entonces la elaboración de instrumentos que permita el paso del ministerio por los establecimientos, tomar las mediciones que se necesitan, medir los indicadores y que esto se vaya convirtiendo en una data permanente de observación sobre el comportamiento práctico de la prestación del servicio. Y eso nos va a conducir a nosotros a que se vaya cada vez más focalizando dónde están los fallos que se detectan y que son la causa de esta mortalidad materno-neonatal. Cuando hablamos de un tema como ese, que es uno y que es importante, quizás de los más importantes,
Estamos hablando de todo el sistema de salud, es decir, incluye la data del sector privado. Sí, de la salud. Pues claro. Estamos hablando de que esto es una data que mide nacional, no solamente el sector público, sino también el sector privado. Datos nacionales. Eso va para todo el mundo. Pero también cuando hablamos de ese mismo tema, tiene de seguro tanto que ver con el ejercicio público como con el ejercicio privado. Es decir, el Colegio Médico Dominicano está, por lo tanto, convocado a revisar esto también. La participación de ese sector privado, del colegio, que es parte del mismo sistema, ¿cómo es visualizada desde el Ministerio? Bueno, nosotros desde el principio hemos patrocinado un encuentro y una relación permanente con el Colegio Médico y los gremios. Mantenemos un diálogo, yo diría, único, como nunca se ha producido en el país, y sostenemos el criterio de que esta es una metodología que tiene que mantenerse en el sistema con fines de garantizar gobernabilidad y resolución de problemas. Es decir, el viejo colegio, convertido que como gremio nada más, como actividad sindical, va dando paso justamente, y lo puedo decir con franqueza por los intercambios que llevamos con el actual presidente del Colegio Médico, hacia un comportamiento más científico y más orientado a la acción de colegiación, ¿verdad?, de asesor del ministerio que participa y se compromete en las labores de elaboración de las políticas. Y eso va caminando y se va desarrollando de manera efectiva en estos momentos. Tenemos un presidente del Colegio Médico que ha dado muestras con nosotros de que la primera visita que hicimos implicó un compromiso y eso se está cumpliendo. Y esperamos que en el futuro precisamente el Colegio Médico sea un colaborador del Ministerio y un coautor de las políticas públicas que se van a elaborar en el Plan DES. Es decir, pasar de la denuncia y de la protesta y la cosa a la colaboración, al acompañamiento, al estudio científico de los problemas y a la solución muchos de los problemas científica que hay ahora mismo que no salen a la luz pública se han resuelto por teléfono, por un chat. Porque tanto con Chanel como con el Ministerio y todo el sistema hemos creado esa comunicación interna con el colegio de manera que haya un diálogo permanente y muchos problemas se van resolviendo mediante el diálogo. Nos reunimos con frecuencia en búsqueda de eso y ahora vamos a una serie de mesas de trabajo conjuntas para resolver temas como son lo de las residencias médicas del país que están en una situación especial, el plan nacional estratégico del área de la salud que está ya en la fase final de evaluación. Es decir, son muchos los temas que están ahí envueltos y hasta ahora, igual que con las sociedades especializadas, pues vamos de manera conjunta a elaborar esas políticas y esas resoluciones que tenemos que hacer. Usted ha recibido un Ministerio de Salud Pública, que está en una transición. Así es. Este es un momento de transición en el que el Ministerio deja de tener el rol que tenía antes, vertical, de que era el que lo decidía todo y que era omnipresente, etcétera, pasando a un ministerio de otra naturaleza, con capacidades más de carácter regulatorio, de carácter planificador, supervisor, acompañante de otros sectores, Servicio Nacional, creación del Servicio Nacional de Salud. ¿Cómo se visualiza ese proceso de cambio que está en un ministerio que usted acaba de llegar ahí, encuentra eso? ¿Cómo usted como ministro visualiza el asunto, ¿no? Un tema importantísimo. Yo creo que esa era una necesidad de separar la función de conducción de los hospitales de la función de rectoría. El tema es que hay inconcluso y todavía mucha confusión de un lado y de otro. Uno, porque el ministerio no ha llegado a conformar
todos los mecanismos de ejercicio de las rectorías que tienen que ver con instrumentos de evaluación del servicio, porque nosotros tenemos que monitorear, nosotros tenemos que evaluar la prestación de servicio, nosotros tenemos que elaborar las reglamentaciones sobre las cuales se presta el servicio, y eso implica vigilancia, controles permanentes sobre el servicio y sobre el público y privado, público y privado. Nosotros tenemos que habilitar las instituciones de prestación de servicio. De manera que lo que estamos en este momento de parte del Ministerio es creando los instrumentos que nos permitan que, si los protocolos ya los hemos entregado, si las guías para la conducción y ejercicio de la prestación, lo que faltan son los instrumentos de medición de cómo un hospital o una clínica está cumpliendo con los protocolos. Esa medición tiene que ser llevada a un software que permita recolectar esa data y que sirva de guía sobre la efectividad y la calidad de prestación. Porque ya no es un tema aquí de la salud, del acceso propiamente dicho, que es casi universal. El gran tema aquí es la calidad de mejora que cada hospital debe tener como un prestador autónomo que es, digamos, a quien le corresponde un territorio para la prestación de servicios, tiene que estar medida, tiene que estar vigilada permanentemente, y las medidas de acción en ese territorio de lo que está pasando allí. Y lo que vamos precisamente con este Plan Nacional de Contención de la Mortalidad Materno-Infantil como un eje fundamental de la planificación que estamos haciendo, es justamente creando esos instrumentos y una medición 24 horas de la acción que se está prestando allí. Esa data se va a colectar, se va a procesar y se va a tener toda una información a nivel nacional sobre lo que está ocurriendo en los hospitales y las causas. Cuando entregó el Centro de Diagnóstico de Asua, el presidente, que es el más reciente que ha entregado, hizo una vinculación entre la educación temprana y la salud también. O sea, la salud en su nivel primario, ¿no? La atención primaria. Siempre insistíamos, recuerde usted aquí en el canal, del concepto de la salud como un fenómeno biopsicosocial. Sí. Entonces, en ese concepto, justamente, cuando el presidente vincula el tema de la educación y de la salud, es fundamental, porque la salud, ese estado de bienestar biopsicosocial, tiene elementos sociales que siempre destacábamos en los comentarios aquí en el canal, que la gente a veces no veía por qué se producían los abandonos escolares, el bajo rendimiento. Pero si un niño que va y no tiene desayuno, ¿qué es lo que va a prestar? Se dormía en las aulas, su rendimiento es bajo. O simplemente no va porque no tiene zapatos, no tiene camisa, no tiene pantalones, no tiene libros. Entonces, ¿qué le estamos exigiendo? Cuando yo veo que aquí se estaba esperando un PISA de los primeros del mundo, mucha gente, sobre todo justamente los pesimistas que viven poniendo a este país como lo peor que pueda haber, sencillamente la gente no está entendiendo esto que el presidente estaba hablando. No entienden precisamente que la mejor educación va a conducir a un ciudadano que toma conciencia de sí mismo y de su colectividad y su familia, que va a redundar en beneficio del bienestar general. Hay un vínculo estrechísimo entre mayor educación, un ciudadano más informado y por tanto con toma de decisión informada puede ayudar mucho mayor a sí mismo en la conducción de su salud. Las otras medidas universales que hay que tomar, le pongo un caso, por ejemplo, el cuadro epidemiológico de este país cambió, pero radicalmente. Los pesimistas todavía siguen hablando como si estuviéramos, y esa es quizás la preocupación del presidente cuando hablaba ayer, de que cualquier cosita que aparece por ahí se quiere poner de tal magnitud que odian el gran cambio nacional que se está produciendo en la salud para focalizarse y crear la idea de catástrofe y descomposición general con casos que se están dando. Aquí, con la educación, cada vez más con ese cambio del cuadro epidemiológico, lo que estamos mirando es lo siguiente. Cuando yo hacía medicina,
¿De qué se moría la gente? Los niños, por ejemplo, de diarrea. Y cuando usted nació, usted no se acuerda del colerín, que atacaba, y eso era un terror generalizado en la población. Eso desapareció de este país. Esos niños panzones por desnutrición que habían aquí, usted no lo ve panzones porque están gordos ahora. Ahora la preocupación es inversa. Es la obesidad la gran preocupación que hay que tener por la mala nutrición, no por la carencia propiamente dicha, que ese grupo es cada vez menor y está por debajo de un 4% ya. Oiga usted, con todas estas políticas que el presidente está implementando. Entonces, ahora tenemos que muerte por accidentes y las enfermedades crónicas. De infecciones que teníamos, pasamos a enfermedades crónicas como causas principales de muerte. Por tanto, las políticas también tienen que cambiar en esa dirección. Por eso usted ve que el gobierno ahora con el Intran está buscando ¿qué? Reorganizar el desplazamiento de las vías públicas, el uso de las vías públicas para reducir la mortalidad que hay en las calles dominicanas, que se dan básicamente con motoristas, ¿verdad? Entonces, eso es parte de las acciones que tienen vínculo con la salud. Políticas públicas que van a reducir expresiones que están en el cuadro epidemiológico nacional. La muerte por tránsito, accidentes. Es decir, es aquí que hay que ver el gran cambio que se está produciendo en la República Dominicana. Cuando los organismos internacionales hablan de un país de desarrollo medio, está hablando de eso. Esa infraestructura nacional que estamos mirando, que tenemos, ese desarrollo cada vez mayor de las universidades dominicanas, ese desarrollo de la Escuela Nacional que se está produciendo con esta reforma y las tandas de 8 horas, está resolviendo problemas que van a redundar simultáneamente en las condiciones de salud nacional. Ahora nosotros sí tenemos, y por eso estamos focalizando en el gran tema de la mortalidad neonatal y materna. Si nosotros cambiamos ese indicador en materia de salud, que es el principal, nosotros vamos a precisamente entrar en el único indicador y más importante que nos falta en esa clasificación de desarrollo medio que se le da a nivel internacional. Y eso es clave. Actualmente, pues, el ministerio que usted ha recibido, el Ministerio de Salud, pues está convocado también al cambio del sistema, del paradigma aquel de que todos vamos para el hospital y todos vamos para los especialistas. Y estamos convocados al desarrollo del nivel primario de la salud. En los días que usted tiene ahí, usted ha visto ya más o menos por dónde le entra el agua al coco y cuál es la situación que hay en materia de ese tema que lo abordaba también el presidente de la República ahí en ASO. Decía, estamos inaugurando, estamos entregando estos centros de diagnóstico, estos centros de atención primaria para que todo el mundo no coja para los hospitales, para descongestionar los hospitales. Tomará tiempo que la gente comprenda eso, pero ¿cómo maneja o piensa manejar el Ministerio de Salud junto con el Servicio Nacional de Salud esta transformación? Mire, precisamente cuando le hablaba del plan estratégico de salud, quizás el componente más importante en ese plan tenga que ver el desarrollo de la atención primaria y el primer nivel de salud de la República Dominicana. No creo que haya una de las cosas más importantes en ese sentido para la estabilidad del sistema. La cultura nacional es de acudir al segundo nivel de atención. O sea, la gente está acostumbrada a que me duele el pecho y se va a un cardiólogo. Aunque lo que tiene es un dolor porque estaba tosiendo, porque tiene gripe. Tiene una gripe y quiere ir a un neumólogo. Y eso en ninguna parte funciona la atención de salud de ese modo. Entonces aquí nos hemos quedado, a pesar de que la ley lo consigna, en el escaso desarrollo de la atención primaria. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene el Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud tiene que meter todas sus energías en la organización y desarrollo, y en eso vamos a estar nosotros con la política que se van a diseñar desde el plan
hacia el establecimiento de la atención primaria de salud. Eso es clave, fundamental, para acercar la prestación de servicio a la familia, porque eso es algo que llega al territorio y las personas van allí a atender sus necesidades de salud. El 80-85% de los problemas de salud se resuelven con un equipo de salud primario, es decir, un médico general, un médico de familia, una enfermera, un promotor de salud, son claves en ese proceso. Es un modelo totalmente diferente que la gente en la cultura nacional no tiene interiorizado. Por tanto, hay una labor de educación fuerte que hay que desarrollar para que la gente entienda de que ya no puede ir a los hospitales a buscar especialistas, que necesita un médico intermedio, que sea quien diagnostique lo que tiene y derive al segundo o tercer nivel al paciente que está demandando servicio. Que una sospecha de tener un infarto no la establece el mismo paciente, la establece un primer nivel de atención. Y es el que refiere al cardiólogo, ¿verdad? Entonces, ese punto es clave porque además va a abaratar la prestación de los servicios y va a garantizar que la sostenibilidad financiera del servicio del Sistema Nacional de Salud. Para SENASA, por ejemplo, que es la ARS pública, es mucho más barato pagar a una UNAP que pagar a un especialista que está en una de las grandes clínicas nacionales u hospitales. Por tanto, ataca inmediatamente su costo financiero, sus costos operativos. Así es que esa es una parte clave que hay que consensuar mediante el Plan Nacional de Desarrollo de los 10 años del Ministerio. Está en esa línea de determinar cómo se va a implementar y territorialmente el desarrollo de la atención primaria. Eso es un factor de primera línea y eso ya lo hemos discutido incluso con el Colegio Médico y las instituciones especializadas del país. Las prestadoras de servicios de salud, las ARS sobre todo, ¿cómo son visualizadas dentro de todo este sistema? Que es un tema, todo un tema neurálgico, ¿no? En todo esto, porque además hay críticas serias en lo que se refiere a la participación de las ARS, en las ganancias que recibe, en la poca atención y la poca protección que recibe a cambio el asegurado, etcétera. ¿Cómo se visualiza esto en el tiempo que usted tiene ahí y que ha salido a flote en algunos momentos, ¿no? Bueno, precisamente antes de ayer había una rueda de prensa de la Asociación de Clínicas Privadas y el Colegio Médico, precisamente confrontando decisiones que las ARS toman con frecuencia, que limitan el derecho, según los alegatos del asegurado, en el acceso a los servicios de salud. Yo creo que hay muchos problemas en este sentido y reformas que hay que hacer a la Ley de Seguridad Social. Hay elementos que hay que corregir y mejorar en el servicio que prestan las ARS, que son instrumentos ya establecidos en el sistema por ley. Y que cada vez como todos los sistemas están sujetos a reformas y adaptación permanente en todas las sociedades. No hay un solo régimen de seguridad social que haya sido establecido y haya permanecido estático por tantos años. Fíjese que Obama llevó a cabo toda una política dirigida a la inclusión en la seguridad social de millones de norteamericanos que no estaban incluidos en la seguridad social y que ahora parece ser que se desmonta. Es decir, estos escarceos son permanentes con relación a la seguridad social y muchos de ellos tienen que ver con elementos o de denegación de servicios o costos elevados o filtraciones inadecuadas que se hacen, pero siempre hay que ir a la reglamentación y a la ley establecida, porque sobre ella es que tenemos que trabajar. Ahora, las reformas tienen que ser llevadas a la discusión
y establecer las modificaciones que necesita el sistema para la buena prestación de servicio, porque la razón de ser del Consejo de la Seguridad Social, de la CISAGRIL, del Ministerio, de las clínicas y de todas las ARS, ¿cuál es? Es la población a la que se deben todas. Y todo ese sistema tiene que estar respondiendo al interés público y el interés general de la población de cómo vamos a dar acceso y calidad cada vez mayor al quien está demandando los servicios sanitarios. Eso es clave. Es una cuestión de derecho. Es asunto de derecho constitucionalmente establecido. Pero las leyes específicas, pues habitualmente se van caducando y el derecho para su buen ejercicio cada vez más va requiriendo ajustes en reglamentaciones, en procedimientos, incluso en la propia ley. Y que por tanto tienen que ser llevadas a la mesa del diálogo. Exactamente como se estableció, porque todo este régimen legal, ¿cómo se estableció? Se estableció bajo una discusión permanente. Entonces nosotros no tenemos por qué cambiar ahora la metodología, sino ir a la negociación, a fundamentar, ¿verdad?, los datos que se tienen y hacer las modificaciones del lugar, tanto en un campo como en el otro. De manera que, y ese es el llamado que he hecho a todos los actores del sistema a que, y vamos a llamar próximamente a un encuentro en ese sentido. Nosotros estamos hablando, y el presidente habla con frecuencia sobre la revolución educativa, la revolución que se está produciendo en la educación en la República Dominicana con la implantación de la jornada escolar de tan extendida y todo lo que eso conlleva. Ha habido que contratar más de 20.000 maestros, nuevos maestros, qué bueno, jóvenes maestros además. Ha habido que iniciar todo el proceso de evaluación que acaba de concluir por primera vez en la historia de la República Dominicana. Se ha llevado a cabo un proceso de evaluación de verdad de todo el sistema y de todos los maestros y maestras. Usted lo has dicho, por primera vez. Por primera vez. En el sistema de salud está ocurriendo y tiene que ocurrir algo parecido. Y va a dar brega, parece que da más brega ahí que en la educación. Pero tiene que ocurrir algo parecido, porque yo veo al presidente entregando hospitales, entregando centros de diagnóstico, en fin, insistiendo en la necesidad y metiendo los fondos que se necesitan para la instauración de las unidades de atención primaria y de todo el desarrollo del sistema del nivel primario en salud, pero eso significa que hay que hacer una evaluación de todo el sistema, que se está invirtiendo una cantidad de dinero en ese sistema que nunca antes se había visto una cosa similar en la historia de la República Dominicana, por más que se quiera decir aquí todo lo contrario. Pero lo que yo me pregunto cuando veo todos estos centros de diagnóstico, todos estos hospitales nuevos, toda esta tecnología nueva que se está llevando a los hospitales, a los centros de diagnóstico, etcétera, tenemos todos los recursos humanos que se necesitan, todos los técnicos del área de salud, que para que todo esto opere como tiene que operar, es una preocupación. Mire, en la evaluación que usted mencionaba que para el área de la educación, exactamente lo que yo le decía al principio. El ministerio le faltaban esos instrumentos para la evaluación, es decir, usted tiene que recoger una data que tiene que estar organizada para ser procesada ya, y es una de las grandes debilidades que tiene el ministerio, la poca informatización que tiene. Aquello es una papelería por todos lados, lenta hasta para comprar un pincho. Se puede tomar un mes, francamente, aquello. Entonces hay que informatizar el ministerio, y estos instrumentos que se están haciendo para la evaluación de la prestación de los servicios, justamente lo que van a proveer es un mecanismo seguro para organizar la data de evaluativa y poder incluso establecer un ranking de los hospitales. En ese sentido, que la población sepa
cuál hospital está bien, cuál hospital está fallando y dónde están precisamente los problemas que tenemos. Y en eso está el ministerio. El otro componente que estamos trabajando ahora intensamente es que toda esa inversión pública que el presidente está encabezando necesitan ser habilitadas. Entonces ya hemos creado toda una política y grupos ya para equipos para la habilitación de esos hospitales que le van a permitir entonces que las ARS paguen el servicio a esos centros de diagnóstico y a esos centros de atención primaria que el presidente está haciendo, a esos hospitales nuevos que están surgiendo. Si no hay habilitación, como estaban la mayoría aquí, entonces esos hospitales no pueden cobrarlas a la ARS. Y entonces hemos organizado un plan que se ha empezado a desplegar para habilitar todos los centros que el presidente está inaugurando, de manera que inmediatamente estén listos para hacer el cobro a los servicios que presten a los afiliados a la Seguridad Social. Y eso es clave para el financiamiento, porque al fin y al cabo, la Seguridad Social será el mecanismo de financiamiento de los centros de atención pública. El día que la Seguridad Social esté al 100%, se va a pagar con esa tarjeta. Por lo menos, usted dirá, bueno, y los subsidiados, bueno, ellos están cubiertos por el cuadro básico, y eso se va a pagar por SENASA a los hospitales, de manera que será el mecanismo de financiamiento que tendrán los hospitales, en vez de las asignaciones históricas que se van dando. El año pasado te di 100, te voy a dar 101 ahora, y este tipo de cosas. No. Si usted mejora su prestación de servicio, la gente va allí, va a pagar con esa tarjeta. Y esa es una nueva cultura nacional que no estamos mirando, de que al final, cuando se complete el 100% en la Seguridad Social, la forma de pago y financiamiento de los hospitales va a ser a través de la Seguridad Social, como es en todas partes del mundo. El presidente, en previsión precisamente de procesos muy costosos que no pueden ser cubiertos por la Seguridad Social, sobre todo para los más desvalidos, usted recordará que creó un fondo de 500 millones para enfermedades catastróficas que quiebran familias. Ese fondo va por cerca de 4.000 millones. Lo que significa que el apoyo del gobierno a las familias menos protegidas cada vez se va garantizando, o con la tarjeta de SENASA que se le está dando a los subsidiados, o con el sistema de atención en enfermedades catastróficas que por un lado estamos teniendo, o simultáneamente, fíjese, la acción de las políticas sociales del gobierno que usted mencionaba en la parte de salud. Si usted envía al niño a la escuela, nosotros le damos un subsidio, le damos el desayuno, le damos los uniformes, los zapatos, los libros. Si tiene una persona con cáncer o una enfermedad catastrófica, le damos asistencia también, y tenga su tarjeta SENASA. De manera que fíjese que es una política holística, completa, que se trata de implementar en el país para darle garantía, sobre todo a los más desvalidos, de que tengan acceso y calidad, que es la lucha actual que tiene el Ministerio de Salud para desarrollar en la República Dominicana. Nada más importante que eso. Hay un trabajo que hacer con los pacientes, también con la gente en sentido general, para que entienda que cuando va a un hospital público tiene que presentar la tarjeta para que el hospital pueda cobrar. A veces la tienen en el bolsillo y no la sacan. Incluso las privadas, porque las ARS privadas ya tienen claro, contratos con hospitales públicos. Así es, y algunos hospitales, óigame, el Vélez Santana es un hospital que yo no conozco clínica aquí de esas condiciones. Es un hospital moderno, limpio, con un nivel técnico profesional de primera categoría, casi no tiene mortalidad materna. ¿Ese es el modelo entonces? Es un gran modelo. Hay que estudiar qué pasa ahí. Lo que quiere decir que en la medida en que habilitemos, que en la medida en que esta revolución de las reformas de las infraestructuras hospitalarias se siga progresando y que mejoremos los procesos de medición de la prestación de servicios, nosotros vamos a tener también una revolución en el campo de la salud.
Y la gente le está llegando la cosa y a veces se trata de ocultar, precisamente resaltando las cosas feas que se están dando y siguen persistiendo. Porque no estamos diciendo de que ya esto se acabó y que tenemos precisamente el país de las maravillas. Eso es lo que dicen aquellos que viven pregonando el pesimismo o simplemente haciendo politiquería. Pero cuando van a ver estos hospitales se quedan callados. No resaltan esa gran mayoría de reforma de infraestructura que se está dando, ¿entiendes? No resaltan las capacitaciones que se están dando a cantidades de médicos que se están formando aquí fuera del país con financiamiento público. Y eso es cambio. Y la República Dominicana va a un proceso de cambio que con problemas evidentemente, pero que cada vez más tenemos menos pobreza, cada vez más tenemos mejor servicio de salud, cada vez más tenemos mejor servicio de educación, cada vez más tenemos un ambiente de logística para suplir de todo en la República Dominicana y un aparato productivo y comercial cada vez más efectivo. Y eso se ve por todos lados. Se ve, es decir, cuando se habla de que este es un país que va para adelante, que va avanzando, es justamente sobre la base de estas grandes políticas que el presidente Medina ha estado empujando. Y lo está haciendo, fíjese usted, de una manera focal. Nunca antes los pobres así habían sido tan tocados en materia de políticas sociales como se está haciendo ahora. Y lo está haciendo él personalmente, además. Porque la visita sorpresa, yo no conozco una historia en el mundo donde un presidente se siente con una trulla de gente a 1 metro, a hablar y dialogar sobre los temas locales y traerle soluciones a problemas que ellos plantean. ¿Dónde se ha visto eso? Si lo que usted ve es justamente una seguridad permanentemente alejando al mandatario de la población, que no digo que no tenga que tener seguridad y la tienen, pero la cercanía del presidente, esa facilidad para que la gente diga y plantee los problemas, es un factor clave en la gobernabilidad de cualquier mecanismo o estructura. Nosotros en el ministerio vamos exactamente en la misma dirección. Nosotros queremos estar cerca con el colegio, con las enfermeras, con los odontólogos, con todo el sistema y los propios médicos y los hospitales, con fines de que cumplamos el papel que la Constitución y la ley nos manda, que servir a la población de manera efectiva y con calidad. Ese es el mandato que tenemos todos. No es una responsabilidad nada más del Estado que cumplir con esto. También el ciudadano, y como usted decía, necesita educarse en las nuevas medidas de higiene y de participación para una mejor salud. Cuando usted tira una basura a la calle, usted está afectando la salud. Creando un problema de salud. Y creando un gran problema. Cuando los invernales se tapan, cuando usted vea toda esta lluvia ahora, y lo he repetido aquí muchísimas veces, queremos decir, el ayuntamiento o el gobierno no cumple. Bueno, pero cuando se limpian los invernales, lo que sale es funditas y vasitos que tira el propio ciudadano. Entonces hay un nivel de educación pública, cívica, que aquí hay que incentivar. Como siempre digo, hay deberes y hay derechos. No hay derechos sin derecho. Entonces nos hemos pasado la vida, lógicamente, reclamando derechos e incumpliendo deberes. Entonces esa combinación de derechos y deberes, nosotros tenemos que meterla como parte de la educación sanitaria que tenemos que llevar a la población, al cambio que tiene que producirse en el entendimiento de la prestación de los servicios. Eso es clave. Un ejemplo, y me da unos minutos más que quiero agregar. ¿Más todavía? Unos minutos más, porque como tenía tanto tiempo hay gente acá, que lo va a crucificar a usted. El servicio municipal son gente amigas mías. Si usted me da un minuto, mire. Adelante. En la planificación de la atención del programa materno-infantil de reducción, un punto que vamos a prestar especial atención es el embarazo en adolescentes. Una vez embarazada, eso pasa al servicio, porque no tiene otra cosa que hacerse. Pero esta campaña, esta planificación que se está haciendo, va a poner atención en la materia de prevención y promoción de la salud en adolescentes, sobre todo en lo que es el inicio
temprano de las relaciones sexuales que se están dando en las adolescentes, porque el embarazo es porque están iniciando de manera temprana las relaciones sexuales. Entonces hay toda una actividad conexa a esta planificación que hay que llevar en escuelas, liceos, universidades, con fines de evitar el embarazo en adolescentes, que habitualmente termina, muchas de ellas, en cirugía. Ahí sí. En sistemas complejos porque no están preparadas. Y una ¿verdad? mortalidad alta. Y la mortalidad alta también. De manera que, fíjese usted cómo hay que trabajar todos esos componentes que tienen que ver con educación de la población y focalizada justamente con mecanismos educativos que usen los códigos de los jóvenes. Porque no es con códigos de viejos ni de iglesias que nosotros vamos a cambiar la actitud de los jóvenes. Hay que usar los códigos de los jóvenes para comunicar la prevención del embarazo y el inicio temprano de las relaciones sexuales. Sin eso no vamos a poder controlar esa parte clave de el embarazo en adolescentes. Problemas de salud serio en la República Dominicana. Gracias al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública, quien ha compartido con nosotros interesantísimas informaciones, y gracias a usted por estar ahí.